Welcome to Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases online de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a tratar lo siguiente, el tema y el título. Para esto debemos recordar antes, ¿sí?, el valor del mes, que es la laboriosidad, la frase, trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. La confesión de fe que dice, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo podemos encontrar en 2 Timoteo 1:7. Acompáñenme a ver el siguiente video de introducción. Bien, jóvenes. Por ejemplo, aquí vemos, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Fuiste a ver Madagascar? No, ¿de qué trata? Le dice. Entonces, ahí ya le está preguntando sobre el tema. Si tú me respondes a la siguiente pregunta, ¿sabes de qué trata la película Shrek 3? Entonces también me estás preguntando por el tema, ¿sí? ¿Y qué es el tema? El tema es el asunto que será el hilo conductor de toda la lectura. El tema es de qué trata el texto, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntaba hace rato sobre Shrek 3, ¿de qué trata? De que Shrek iba a ser papá y le daba miedo, ¿sí? Entonces, ese era el tema de la película. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que te pueden hacer para que tú reconozcas el tema? Te pueden preguntar de estas maneras. ¿Cuál es el asunto del texto? Si te preguntan el asunto, te están preguntando por el tema, ¿ya? Y si te preguntan de qué trata el texto, también te están preguntando por el tema. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los 3 chanchitos. Dice que el tema es una frase nominal, un sujeto, es decir, puede ser un sustantivo. Ya es el sujeto de quién se habla. En el caso de los 3 chanchitos, se habla de los 3 chanchitos, pero están hablando solo de los 3 chanchitos. O sea, ¿cuál es lo importante ahí en el cuento? O sea, lo importante en este cuento es la unión, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque cuando ellos se unieron pudieron vencer al lobo. ¿Ya? Entonces, el tema de los 3 chanchitos es la unión. El tema de la Caperucita Roja es no dejarse engañar, ¿sí? No dejarse engañar. Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, acá te tengo un texto. Dice, la manzana es una de las mejores frutas, además de ser un gran alimento para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, son ricas en sustancias fitoquímicas y antioxidantes y ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre. A ver, ¿quiénes son ricas en sustancias? Las manzanas. ¿Quiénes ayudan a reducir los niveles en la sangre? La manzana. ¿Quiénes son frutas ricas? Las manzanas. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué trata mi texto? Yo te pregunto. De la manzana. La manzana vendría a ser el tema de este texto.
Ahora vamos a ver qué es el título. El título es el nombre que llevará el texto. Todos tenemos nombres, ¿verdad? Los textos también lo tienen. ¿Y cómo te van a preguntar por el título? Te pueden decir de la siguiente manera, ¿cuál es el título adecuado para el texto? ¿O qué frase, no, podría ser el nombre del texto? Entonces te están preguntando por el título. El título también dice que está compuesto por una frase nominal. Normalmente no va a tener verbos dentro del título, ¿sí? Y casi siempre va a ser así, ¿no? Artículo con un sustantivo o un nombre. Por ejemplo, aquí yo tengo mi título es Los tres chanchitos. ¿Recuerdan? Un artículo era los tres determinantes chanchitos. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto va a depender, escúchame por favor, del texto si es literario o no literario. Cuando los textos no son literarios, entonces es más fácil reconocer el título porque el tema muchas veces es el título del texto, ¿ya? Pero cuando los textos son literarios, en caso de, ¿no? Los tres chanchitos, el texto es literario. Yo te dije, ¿cuál era el tema era la unión. Entonces, el título va a ser la unión, ¿no? El título, los tres chanchitos. ¿Quiénes son? Pues, ¿no? Los personajes principales. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, en un texto literario puede variar un poco el título, ¿ya? En vez yo de decir el sol, yo puedo decir, oh, la esfera luminosa del cielo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando es literario, es un poquito más complicado reconocer el título. Continuemos entonces. Vamos a ver, no, el ejemplo. Dice, historia de la tradición oral Suk. En tiempos muy remotos, el ganado, las ovejas, las cabras y todos los animales vivían libres en los bosques. Entonces, un día el dios Tororut llamó a los animales ante él y los reunió en una parte de la floresta. Allí encendió un gran fuego. Cuando los animales vieron el fuego se asustaron terriblemente y escaparon otra vez hacia el bosque. Solo quedaron las vacas, bueyes, ovejas, cabras que no sentían miedo. Entonces Tororut estaban tan complacidos, ¿sí?, con ellos que los bendijo y decretó que desde ese momento deberían vivir con los hombres quienes los cuidarían. Entonces, ¿qué tipo de texto es? A ver, primero digo que es literario porque es un cuentito y los cuentos pertenecen a qué género, recuerdan chicos, narrativo. Ahora, ¿qué sería? ¿Continuo o discontinuo? Mire, está del lado a lado, es un texto continuo, ¿sí? Continuo, narrativo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Mira, dice que desde ese momento ya podían vivir estos animales con los hombres. ¿Qué quiere decir? Cuando un animal vive con los hombres es que ya está domesticado, ¿sí o no? Entonces yo podría decir que el tema de este texto es, ¿para qué me están contando esta historia? Para que yo sepa cómo fue el origen de la domesticación animal. Y el título aquí lo tenemos, no hemos tenido que identificarlo. El título es Historia de la tradición oral Suk. ¿Sí? Bien. A ver, continuemos entonces. Dice, leo el texto y luego respondo. La sal yodada. La sal no incluye naturalmente yodo, pero considerando que la función principal del yodo en el organismo es producir tiroxina, hormona secretada por la glándula tiroides, y prevenir la aparición de enfermedades como el bocio y el hipotiroidismo, se incluyó a la sal de mesa. En 1922, el gobierno de Suiza comenzó a añadir la sustancia al suministro de sal del país para combatir la gran falta de yodo que sufría la población. Hoy en día, gracias al éxito de esta medida, la falta de yodo es un problema prácticamente extinto. Agregar yodo a la sal de mesa se sigue llevando a cabo en muchos otros países del mundo. Entonces les voy a decir qué es el bocio. El bocio te crece como un tipo de bola, ¿ya? No, no solo esto se dio en los animales, sino también en las personas, porque hay animalitos, tú puedes ver que a falta de sal empieza a crecerles como una bolita, ¿sí? Para esto dice que han incluido el yodo en la sal. Cuando tú vas a comprar, dice sal yodada para mesa, ¿verdad? Porque en nuestro país también aplicaron esta técnica. Entonces, ¿desde cuándo se incluye el yodo en la sal? Ahí dice, ¿no? En 1922, el gobierno de Suiza, entonces, ¿desde cuándo fue incluido por primera vez en 1922? ¿Y qué sucedería si no se incluiría yodo a la sal casera? Podríamos enfermarnos de bocio y también de hipotiroidismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación existe entre prevención y cura? Si prevenimos, ya no nos vamos a enfermar.
Bien, jóvenes, entonces continuemos. Mira, ahora, estamos en la página 62 de tu libro, ¿sí? Entonces, todos tienen que estar en la página 62 completando, no se olviden, y los que no tienen libro tienen que completar en su cuaderno porque me tienen que enviar la foto de lo que estamos resolviendo el día de hoy. Dice, ¿cuál de las especies es más antigua? ¿Y a qué periodo geológico pertenece? Primero, para saber eso, tengo que leer la información. Datos de interés. Mira, yo acá tengo un cuadro comparativo. Este es un texto discontinuo. ¿Y a quiénes estoy comparando? A los megalosaurus con los tiranosaurus rex. Ahora, megalosaurus, aproximadamente medía, dice, 3,5 metros y 5 metros de altura. Aquí, longitud aproximada también, 8,5 metros, 12 metros. Entonces, el tiranosaurio rex era más grande, ¿no? Peso aproximado, 1 tonelada, 6 toneladas. Significado del nombre, gran lagarto se llamaba, ¿no? Y tiranosaurio rex, lagarto tirano. Ustedes deben de reconocer al tiranosaurio rex porque era, ¿no? Un dinosaurio que tenía las manitas así bien pequeñitas. Seguramente de niños ustedes han tenido, ¿sí? Como juguete a un tiranosaurus, ¿verdad? Continuamos. Ahora, la era Jurásico, o sea, ¿a qué periodo pertenece? Al Jurásico Medio, Cretáceo Tardío. Descubridor William Buckland y Arthur Lakes. El año de descubrimiento 1826 y 1905. ¿Sí? El hábitat es Europa y del Tyrannosaurus rex es Norteamérica. ¿Cuál de las especies es más antigua? ¿A qué periodo geológico pertenece? Si nosotros analizamos fácil por la fecha, vemos que es el Megalosaurus, sí es el más antiguo. ¿Y a qué periodo pertenece? Acá dice la era Jurásico Medio. Entonces vemos eso. El Megalosaurus es la especie más antigua, pertenece al periodo Jurásico Medio. ¿El Tyrannosaurus y el Megalosaurus compartieron el mismo hábitat? ¿Vivían en el mismo lugar? No, ¿verdad? Sí, pues estuvieron vivos una en diferentes eras, ya, uno es más antiguo que el otro, y también en diferentes continentes. Ahora, ¿cuál es el carnívoro de mayor tamaño en la actualidad? ¿Cuáles son sus dimensiones? Yo he investigado y dice que es el elefante marino. Ya es el carnívoro de mayor tamaño en la actualidad. Pesa más o menos 36 toneladas. Continuamos. Ahora vamos a ver el siguiente texto. Dice, leo el texto con atención y luego respondo. ¿Qué es la burbuja económica? Es el proceso prolongado de fuerte subida en el precio de un producto o acción que genera expectativas de subidas futuras, por lo que la demanda se incrementa, afianzando el alza del precio. O sea, cualquier subida de precio, ¿no? De cualquier producto, sea de la leche, el azúcar, lo que sea, es una burbuja económica. Dice, este inusual fenómeno se debe normalmente a la especulación. El precio puede llegar a ser tan alto que se aleja de su valor real y en un momento dado, al cesar la demanda, el precio baja de forma abrupta, alcanzando la acción o producto su precio real. En consecuencia, las personas que los adquirieron pierden dinero, produciendo finalmente una debacle económica. Una de las causas de problemas económicos de Europa y Norteamérica fue la aparición de un tipo de burbuja económica, la burbuja inmobiliaria. A mediados de la década antepasada e inicios del siglo XXI, esta se presenta por el incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionando generalmente por la especulación, alejándolo de su valor real. Todo el mundo quiere comprar un inmueble con la esperanza y la convicción que luego lo venderá a un mejor precio, ¿sí? Sin embargo, cuando la oferta llega a ser mayor que la demanda, el precio del inmueble cae irremediablemente. Entonces, dice que, ¿no? Ya estábamos hablando que es la burbuja económica cuando algo sube y hay la burbuja, dice, económica inmobiliaria. ¿Sí? La burbuja inmobiliaria que hace que todas las casas cuesten mucho, o sea, a más del doble de su precio, ¿sí? Pero que si es que llegara a haber, ¿no? Unas ofertas, entonces puede bajar tanto que las personas que compraron a un precio muy alto y después quisieran venderla, perderían todo su dinero. Si existe una burbuja inmobiliaria, ¿por qué el precio del inmueble se aleja de su valor real? ¿Por qué se aleja de la verdad? Acá dice, ¿no? Porque es por el incremento excesivo e injustificado, ¿sí? Ocasionado generalmente por la especulación. Simplemente porque dicen, no, debe de subirlos, son inmuebles, ¿no? Es un bien raíz. Entonces,
y lo quieren subir, son especulaciones simplemente. Entonces, vamos a decir, porque al aumentar la demanda, los precios se elevan y en este caso sucede de forma acelerada. O sea, como varias personas quieren comprar, ¿sí? Muchas personas en el Perú solamente o hasta en Arequipa necesitan un lugar donde vivir. Entonces, como hay tanta demanda, ¿qué hacen ellos? Elevan los precios. Y eso también hace que no puedan todos acceder a comprar una vivienda. ¿Entiendes? Eso también por la demanda. ¿Qué es la burbuja económica? También lo decía ahí. Es el proceso prolongado, ¿sí? De fuerte subida en el precio de un producto o acción a causa de la especulación. Analizo a qué tipo de burbuja se refiere la imagen que acompaña el texto. A ver, ¿a qué tipo de burbuja dice? Acá tenemos, ¿sí? Estados Unidos, España, una casa nueva por 23.53 habitantes y una casa nueva por 9.2 habitantes, calculado en el número de las casas nuevas creadas en el periodo del 2001 al 2008. Eso se puede mejor visualizar en su libro, aunque también igual está pequeño. Entonces, ¿qué tipo de, ¿no? de burbuja es? Es una burbuja inmobiliaria, ¿no? Es ahí una casita así. Y la burbuja inmobiliaria es el tipo de burbuja económica más expandido. Sí, ya que todos los productos suben de precio, ¿ya? Entonces, sí, todas las casas aquí en Perú han subido de precio. Ahora, ¿considero necesario saber esta información antes de adquirir un inmueble? Sí, de esta manera evitamos ser estafados, ¿verdad? Es adecuado que el título esté formulado en forma de pregunta porque sí, es un texto expositivo, no es un texto literario, ¿ya? Ahora, considero que puedes sacar un beneficio de la existencia de una burbuja económica. ¿Puedes o no puedes sacar un beneficio? Sí, si es que se logra comprar y vender acciones o productos antes de que la burbuja explote. Se puede obtener ganancias, claro. O sea, si la burbuja todavía se está manteniendo, entonces, si tú compraste un inmueble y lo vas a venderlo también un poco más, ¿no? De lo que compraste tú. Pero si la burbuja llegara a explotar, entonces ya van a bajar todos los precios y tú vas a terminar perdiendo. A tal punto que prefieres no vender nada, ¿ya? Entonces, ahora sí, continuamos. Este texto ustedes van a tener que resolverlo, ¿sí? Imprimir, resolver y pegar en el cuaderno. No se olviden, por favor. Ya, esta es tu práctica calificada también. La otra vez me han enviado la tarea, pero no me enviaron algunos la tarea de la práctica. Esta vez me la tienes que enviar, no te olvides. ¿Y cuál es la tarea de esta semana entonces? Vas a copiar el contenido de las diapositivas en el cuaderno, solo lo que te he indicado, ¿sí? Vas a resolver la página 64 de tu guía de actitud verbal. Les estoy enviando por fotito, ¿ya? Vas a imprimir, resolver y pegar la práctica que te acabo de mencionar. Y no te olvides de leer, ¿no? Tu obra Corazón. Espero que ya estén terminando ya. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.